¿Se escucha bien ahí? Muy bien. ¿Falta alguien más? Bueno, si llega a estar alguien más ahí, igual y me avisan, porfa. Así faltan. Bueno, ya no me parece nadie más. Vamos a empezar. Igual si hay alguien ahí que no haya agregado, pues me dicen, por favor. Por tiempo, pues vamos a empezar. Bueno, pues buenas tardes. Soy Alejandra Grijalva, residente de Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome nefrítico. Dentro de los ítems que son importantes a tratar, pues vamos a hablar un poco de las generalidades, de la definición, de la fisiopatología, el diagnóstico y pues, su tratamiento, ¿no? Agradecemos también pues la presencia del doctor Morales, nefrólogo adscrito de la unidad 14, que está hoy presente con nosotros. Bueno, vamos a empezar con un poco de generalidades. Como ustedes saben, pues la prevalencia de la hematuria en la población general es ciertamente inestable. Existen programas de detección que muestran que una hematuria aproximadamente va del 0.18 al 16% de los adultos sanos y de 3.9 en los niños. Pues amplio rango refleja una relativa falta de interés en la hematuria, basada pues en la consideración que es benigna, que hay ausencia de métodos estandarizados para detectar y cuantificar la hematuria, incluso distinguir de la hematuria glomerular de la no glomerular. La hematuria glomerular oscila aproximadamente entre el 66.7% y el 75.8% de los casos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, independientemente de la edad.
y los niños pues presentan episodios de hematuria macroscópica más que los adultos, y la microhematuria pues es más común en los adultos, ¿no? Como bien vemos ahí. Dentro de las características principales de este síndrome vamos a encontrar tres: lo que es la hematuria, aquella que es indolora y sin coágulos; el edema, que es principalmente facial, bueno, inicialmente, y posteriormente se va a los miembros pélvicos en la localización pretibial; es de predominio matutino, y es duro, no tiene fobia y puede ser caliente. Además de la hipertensión arterial, que va desde el 60 al 80% en estos pacientes y que puede llevar a una emergencia hipertensiva en el 10% de ellos, cursando con encefalopatía. Además de eso, se acompaña de oliguria, con una proteinuria menos de 2 gramos en 24 horas en algunas literaturas, en otras dicen menos de 3 gramos, con una albúmina normal o levemente disminuida y una disminución a la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Como ya mencioné, la hematuria pues es muy importante diagnosticarla a tiempo, ya que nos puede conllevar a otras enfermedades como lesión renal aguda y por ende enfermedad renal crónica. Es por ello, y como característica principal de este síndrome, que hay que tener en cuenta unos conceptos clave. Principalmente, pues definir lo que es la hematuria, que es la presencia de sangre en orina, ya sea macroscópica o microscópica. Se puede diagnosticar de diferentes maneras, ya sea por medio de sedimento urinario, que es mayor o igual a 3 hematíes por campo; la tira reactiva, que es mayor o igual a 5 hematíes por campo; un recuento directo mayor a 8.000 hematíes por mililitro en orina; y el recuento de ADIS, que es la orina de 24 horas, mayor a 1.000.000 de hematíes en la orina. También la podemos clasificar de forma transitoria, recurrente, persistente, aislada y macroscópica. La hematuria transitoria pues es aquella que se muestra aislada en un periodo menor a 6 meses. La recurrente es aquella que a través de historia clínica, exploración física, de laboratorios o de imagen, nos damos cuenta que el paciente pues la tiene, ¿no? La persistente, que es la que nos importa a nosotros porque es aquella que se basa en cuanto a marcador de daño renal y factor de riesgo para enfermedad renal crónica, siendo la hematuria que se observa de 2 o más glóbulos rojos por campo en el sedimento urinario, en al menos de 2 a 3 ocasiones separadas y que no están relacionadas con el ejercicio, el trauma o el embarazo. La aislada es aquella que no se presenta con proteína de leucocituria y no se atribuye tampoco a una enfermedad específica, y pues la macroscópica, ¿no? Es aquella que vemos mayor o igual a 1 mililitro de sangre por litro de orina. Dentro de otros conceptos que debemos de tomar en cuenta que son claves, es la diferencia entre la proteinuria entre el síndrome nefrótico, que es lo que vimos la clase pasada. La proteinuria en el rango nefrótico es más de 300 miligramos en 24 horas, y la proteinuria en el síndrome nefrítico es menos de 300 miligramos en 24 horas, como ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Existen diferentes ensayos clínicos de por qué es importante estudiar en sí, pues lo que es la hematuria, ¿no? Ya que esta, pues como les dije, que la hematuria está asociada a lesión renal aguda, que sirve como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, y si se debería incluir la hematuria como un marcador de daño renal. Aquí tenemos pues 3 estudios diferentes en donde podemos ver en donde son el síndrome nefrótico y la glomerulopatía rápidamente progresiva. De estas, las glomerulopatías representan el 10% de la lesión renal aguda. Habla también de que pues son las principales causas de hematuria glomerular. Y más que hematuria que presenta el paciente es la duración de la hematuria, ya que pues se convierte en un fenómeno importante para recuperar al final la función renal.
El segundo estudio, que nos habla de la hematuria y el riesgo de enfermedad renal terminal, habla de que pues es un desafío, vaya, predecir el riesgo futuro de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, es importante evaluar el seguimiento a largo plazo en los pacientes. Se ha reconocido que, por ejemplo, en pacientes con hematuria microscópica persistente, tienen un mayor riesgo de progresar, pues, como os comenté, enfermedad renal crónica, secundaria sobre todo glomerulopatías primarias, como la nefropatía por IgA, enfermedad de la membrana basal delgada y el síndrome de Alport, que son las principales enfermedades que se caracterizan por presentar hematuria microscópica aislada persistente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la nefropatía por IgA presenta hasta el 40% de los pacientes que la tienen van a progresar enfermedad renal crónica, así como el síndrome de Alport, que es la causa de hematuria más común en los niños, pues finalmente va a conllevar a enfermedad renal crónica, ¿no? En esto. Ok. Y por último, tenemos la hematuria glomerular. En este estudio nos habla de que pues la hematuria, como ya dije, es un factor de riesgo. Sin embargo, no se considera un marcador directo de daño renal. El único marcador que tenemos actualmente valioso es asociado a pues es la creatinina, ¿no? Sin embargo, la hematuria pues se puede considerar que es un marcador de actividad en varias enfermedades, por ejemplo, vasculitis por ANCA, nefropatía por IgA o la misma nefritis lúpica, que si está presente, pues quiere decir que está activa la enfermedad, ¿no? Entonces contesta pues nuestras interrogantes, que es si se debería incluir como un marcador de daño renal, pues ya vimos que no en ese caso, ¿no? Muy bien, pues partiendo de esto, entrando meramente a la definición, sabemos que es un cuadro clínico de comienzo agudo, caracterizada por la tríada que ya mencioné y que se puede acompañar de oliguria y de la tasa de filtrado glomerular. La etiología de este síndrome es variable. Lo podemos dividir entre una enfermedad sistémica o una enfermedad renal y si tiene o no el complemento sérico disminuido. Dentro de las enfermedades sistémicas con complemento sérico disminuido se encuentra el lupus, la endocarditis, los abscesos viscerales, la crioglobulinemia. Dentro de las enfermedades renales, pues está la posinfecciosa, la membrana proliferativa, más frecuente en la tipo 2, y dentro del complemento sérico normal, la poliarteritis nodosa, la vasculitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wiener, la púrpura de Heino-Schönlein, el síndrome de Goodpasture y pues la nefropatía por IgA. Se decía o se dice que anteriormente, dependiendo de la edad, hay algunos gérmenes hay algunas enfermedades renales como la posinfecciosa que son más comunes, generalmente a menos de 15 años de edad. Los gérmenes que pueden producir un síndrome nefrítico son variables, como por ejemplo en el caso de la bacteria, el estreptococo beta hemolítico, el neumococo, la salmonela, la brucela. Entre los virus, pues está el virus de hepatitis B, el Epstein-Barr, varicela, citomegalovirus, rubiola, y dentro de los parásitos, pues como toxoplasma, rickettsia y entre otros hongos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de las causas del síndrome nefrítico según la edad de presentación, como mencioné hace un momento. Menos de 15 años de edad se encuentra la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, la nefropatía por IgA y la enfermedad de la membrana basal delgada. De los 15 a los 65 años se encuentra la nefropatía por IgA, la enfermedad de la membrana basal delgada y la nefropatía lúpica. Y mayor de 65 años se encuentra la vasculitis, la nefropatía por IgA y la nefropatía membranosa como de las causas principales de este síndrome. Hablando de la fisiopatología, es importante tener en cuenta dos cosas. El mecanismo de lesión glomerular, en este caso, pues son dos. En la clase pasada vimos el mecanismo de lesión de tipo no inflamatorio, que conduce a síndrome nefrótico, a proteinuria, por ejemplo, como la enfermedad de cambios mínimos,
la nefropatía membranosa, etcétera, en donde el objetivo principal es el podocito, como bien mencionaron en la clase pasada. El mecanismo de lesión actual, pues es el de tipo inflamatorio, ¿no? Aquí tenemos una imagen que estamos, en donde estamos viendo el podocito, las células, pues el mesangio, la matriz mesangial y entre ellas pues lo que es la membrana basal glomerular. Todo, por así decirlo, y para poderlo entender, todo lo que esté por arriba o por dentro del mesangio o de las células endoteliales va a producir una reacción inflamatoria y todo lo que esté fuera, llámese podocito, o los pedicelos de los podocitos, no va a producir una lesión renal, va a depender de dónde se localicen los depósitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra imagen, está la célula mesangial, la célula epitelial, está el mesangio y aquí estamos viendo la membrana basal, que era la que veíamos de rojo hace rato. Aquí están depósitos subepiteliales, el subendotelio, el mesangio y los depósitos intramembrana. Entonces, dependiendo de dónde se coloquen la formación de complejos inmunes, estos van a provocar una respuesta inmunitaria celular, principalmente de origen humoral. Entonces, todas estas múltiples procesos inflamatorios van a activar complemento, van a producir una actividad procoagulante, van a liberar factor del crecimiento, citocinas, quimioatrayentes, etcétera, y van a producir inflamación. Por ejemplo, aquí tenemos un depósito a nivel del subepitelio, característica de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y la membranosa. Estos, como bien comenté, están fuera de la membrana, no van a producir o no van a generar una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque estos están dentro. Entonces, estos como se localizan de fuera de los depósitos inmunes o de la circulación sistémica, pues no la producen. Sin embargo, la única enfermedad que puede producir, ya sea porque ahí tiene depósitos subepiteliales y puede producir a su vez inflamación, una reacción inflamatoria, es la aguda postinfecciosa, ya que los complejos inmunes, que son las llamadas porobas subepiteliales, pueden formar reactivos inmunes que se depositan a nivel del subendotelio y producir inflamación. Es la única que a nivel subepitelio puede producir una reacción inflamatoria, ¿no? Tenemos además los depósitos subendoteliales, que son estos que vemos acá, característicos de la nefropatía por IgA, la mesangio capilar o la rápidamente progresiva, los depósitos intramembrana como la membranosa y la mesangio capilar tipo 1, y los depósitos a nivel del mesangio como también característicos de la nefropatía IgA, la nefropatía mesangial y la rápidamente progresiva, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, la clínica del paciente va a depender de la lesión que haya producido la inflamación, ¿no? Por ejemplo, aquí puse 4 pasos específicos en donde, ¿qué es lo que va a determinar la hematuria, la leucocituria y la proteinuria? Pues la lesión a nivel del capilar, ¿no? La expansión del espacio extracelular, el edema y la hipertensión se va a ver desarrollada por una alteración en la tasa de filtrado glomerular y la reabsorción tubular de agua y sal. La caída del filtrado glomerular va a ser consecuencia de una obstrucción de la luz capilar y la función renal se va a ver más comprometida por una vasoconstricción de las células mesangiales. Y aquí se producen por ende estos daños, por así decirlo. Hay daño a nivel capilar, hay pérdida de carga aniónica, hay un aumento del diámetro del poro de la membrana basal, hay una hipercelularidad a nivel del glomérulo y hay una contracción del mesangio, que fue lo que ya mencioné. El daño capilar nos va a llevar a una hematuria, cilindros hemáticos, ¿no? Tanto la pérdida de carga aniónica como el aumento del diámetro del poro altera la permeabilidad y causa la proteinuria. La hipercelularidad del glomérulo y la contracción del mesangio hace que se disminuya la tasa de filtrado glomerular, causando oliguria y azodemia en el paciente. Junto con eso, la retención de sodio y agua que nos va a llevar a hipertensión y a edema, ¿no?
Ok. Como mencioné al principio y por hacer énfasis en que la hematuria como característico de este síndrome está asociada a la lesión renal aguda, es importante conocer también la fisiopatología de cómo se asocia una con la otra. Y es por estas tres causas, ya sea que haya un daño tisular directo por obstrucción intratubular de los cilindros sanguíneos, que haya un efecto tóxico tubular directo de la hemoglobina y el grupo hemo, y un proceso de eritrofagocitosis de las células tubulares renales. Ejemplo claro. Tenemos los glóbulos rojos, que son estos en orina, en los pacientes, por ejemplo, con hematuria, en donde se libera hemoglobina, que es esta que vemos aquí, y los productos relacionados con el grupo hemo. Esta es la célula tubular. Entonces, una vez que son absorbidos a través del sistema de la megalina-pugulina, una vez dentro de la célula, la hemoglobina se disocia en globinas sin el grupo hemo, que es este que vemos aquí. Como ustedes ya conocen, el grupo hemo, pues que está formado por un anillo de tetrapirrol con un átomo de hierro unido en el centro 4 anillos pirroles. Una vez que se disocia y que está, por así decirlo, el hierro, va a producir varios efectos patológicos, los que menciono aquí, que es el estrés oxidativo, está dada por la peroxidación lipídica, por agregación de proteínas y por daño a nivel del DNA, así como una secreción inflamatoria del MSP1, del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6, y todo esto para causar inflamación. Aunado a esto, por otro lado, el grupo M, que es el que vemos acá, conocido por receptores que le llaman Toll-like. Entonces, estos da como resultado una activación de las vías alternas, que son estas, las proinflamatorias, que son las yunquinasas, el P38, el MAPTA, que a través de este tipo de factores como el NF-κB, pues van a producir mayor inflamación. Entonces, al final, todo esto va a producir fibrosis, la inflamación que conlleva fibrosis, dañando la integridad de la célula y del ADN de la célula tubular, que va a conllevar a la lesión renal, ¿no? En pocas, así a grosso modo. Dentro del cuadro clínico del paciente se puede presentar de diferentes formas clínicas. Las podemos clasificar en tres. Puede ser lento, ya sea progresivo de la creatinina y la proteinuria. Puede ser agudo y autolimitado, por ejemplo, como en alguna glomerulopatía postestreptocócica, o puede ser fulminante o con un deterioro de la lesión renal. ¿Qué es lo importante aquí? Es detectar tanto el primero como el tercero, ¿no? Porque al final de cuentas van a llevar a una enfermedad renal crónica, sobre todo si no detectamos la primera a tiempo, ¿no? El cuadro clínico puede ser variable, como les dije, las múltiples causas, ya sea de causas virales, causas bacterianas, pues va a depender de qué es lo que lo cause, ¿no? Puede presentar la clínica meramente de nefritis, como edema, hipertensión arterial, hematuria, oliguria. Puede tener repercusiones generales como astenia, dinamia, pérdida de peso, síntomas urémicos como náusea, vómito, anemia y prurito, o síntomas de enfermedades generales como lesión cutánea, la que vemos el lupus, síntomas pleuropulmonares, petequias en miembros inferiores, artralgias, asma, etcétera, entre otras, ¿no? El cuadro clínico es muy variable. Ok, como cápsula cultural, hablando de la llegada del cine a México, pues empezó con la llegada de los hermanos Lumière al castillo de Chapultepec y con la presentación del presidente Díaz Ordaz con el novedoso cinematógrafo. El cine pues llegó a México casi un año después de su aparición en París. Los hermanos, que son estos dos, Auguste y Louis Jean Lumière, lo iniciaron el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los hermanos pues rodaron sus primeras películas. El nombre de la primera película en la historia fue La salida de los obreros de la fábrica Lumière, que es la que vemos aquí. A su izquierda pueden ver el cinematógrafo, que es este que vemos acá. Y dentro de otras de las películas famosas que ellos hicieron fue la llegada del tren a la estación Ciutat, que fue esta,
y el regador regado, ¿no? En 1895 y posterior pues 1896 la otra. Entonces, más que películas, eran como que fragmentos de la vida cotidiana y que dieron formalmente inicio al cine en forma de documental, ¿no? Entonces, los hermanos Lumière pensaban que el cine pues no tenía futuro, pero aprovecharon su nuevo invento para montar un negocio que pudiera lucrar. Entonces, por eso enviaban a un cinematógrafo y una operadora donde fuera requerido, ¿no? Y así se fueron, pues poco a poco haciendo famosos. Como bien es sabido, pues Díaz Ordaz era seguidor de los desafíos científicos y de afrancesar así su ciudad, entonces admiraba todo lo que viniera de ese país. Entonces, días después de que pasó todo eso, de que se presentó al público y todo eso, él mismo, junto con los hermanos, lo presentaron al público en el sótano de la droguería Plateros, que es la que vemos acá, que está localizada en la calle Plateros número 9. Actualmente es la calle Madero en la Ciudad de México. Y unos años más tarde se convirtió en la primera sala de cine del país, que es el famoso Salón Rojo, que es el que vemos aquí abajo. Fue el primer cine capitalino y el primero en tener escaleras eléctricas. Entonces, el Salón Rojo lo construyó José de la Borda en 1775, quien buscaba ser muy parecido, así la fachada y todo, a la mansión solariega más importante de Nueva España, que es parecida a la imagen que muestro ahí. Se filmaron muchas películas, alrededor de 40, 60 segundos, pues 35 cortos entre 40 y 60 segundos más o menos, ¿no? Entonces México fue el primer país del continente en gozar de las maravillas del cine. Adquirió muchos de estos aparatos y empezaron a grabar muchísimos cineastas, como por ejemplo, no sé, Salvador Toscano, Enrique Rosas, Guillermo Becerril, entre otros, y cursó con su mayor esplendor durante la década de los 40 y los 50 del siglo XX. Actualmente, pues el Salón Rojo es este que vemos aquí, localizado en la calle Madero, que prácticamente pues ya no se usa para lo que fue de hecho. Simplemente pues ahí podemos ver unas tiendas comerciantes, ¿no? En donde hay ropa y florerías y pastelerías y todo eso. De hecho, tuvo una remodelación en el 2012 porque habían comentado que lo iban a destruir, no sé qué, pero pues lo remodelaron, ¿no? El caso es que así se ve actualmente, pero pues ya no se utiliza para lo que fue hecho. Entonces, ahí la llegada del cine a México, ¿no? Bueno, continuando con nuestra plática, en cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares del paciente. Preguntarle si hay antecedentes de hematuria familiar, de poliquistosis renal, de litiasis, de anemias hemolíticas, de porfirias, antecedentes de, por ejemplo, de sustancias o alimentos que el paciente haya consumido, la ingesta de fármacos, sobre todo en los pacientes ya arriba de los 40 años o ancianos. Creo que le puse grabar desde el principio, no me acuerdo. ¿Tiene que aparecer algo aquí? Muy bien. Seguiré. Entonces, dentro de de lo que les comentaba de los fármacos o de los alimentos que debemos de tener en cuenta, son, por ejemplo, los AINES, la indometacina, el fenoprofeno, no sé, medicamentos como fotericina B, por ejemplo, antihipertensivos como el captopril, que está asociado a la nefropatía membranosa. Es muy mínimo, ¿no? O sea, generalmente aparecen en pacientes que ya tienen hasta 8 meses tomando, en el 0.3% de los pacientes. Pero bueno, también es importante preguntar eso, diuréticos tiacídicos, los dextranos, cefalosporina, y otros medicamentos. Episodios de dolor, porque está muy asociado a litiasis en los pacientes, puede ser un diagnóstico diferencial. Hematuria macroscópica indolora, ejercicio reciente,
por ejemplo, en la hematuria posesfuerzo, dolores articulares y púrpura, fibrilación auricular, para saber si hay datos de embolismo, infección de vías aéreas, para ver si se asocia nefropatía por IgA postestreptocócica, síndromes prostáticos en los pacientes, sobre todo pues en los ancianos, ¿no? Al igual que la exploración física. Es importante pues tomar los signos vitales del paciente, la puño-percusión renal, hacerle tacto rectal y examen pélvico, obviamente si no está menstruando a las mujeres, la palpación a nivel abdominal para ver si no detectamos alguna masa, auscultación cardíaca para ver si no hay algún soplo, no sé, algún cuerpo extraño. Recordemos también que si el lupus, alguna lesión cutánea que nos relacione al lupus, y si se asocia a nefropatía, pues es de mal pronóstico, ¿no? Y también pues la exploración de la orofaringe, es importante identificar cualquier dato que veamos. Otra de las cosas que es importante hacer énfasis son las características de la hematuria. Hay que preguntarle al paciente qué coloración tiene y si tiene coágulos o no, que es lo que le tiene que importar pues en el caso del paciente, ¿no? Porque obviamente pues el sedimento y todo eso lo hacemos prácticamente en hospital, ¿no? Entonces, para diferenciar si es de origen glomerular o no, pues la coloración va a ser pardo oscura, puede ser incluso marrón, nunca va a tenerlos, va a tener cilindros hemáticos y van a estar dismórficos en más del 80%, va a tener acantocitos más del 5% y los índices eritrocitarios como un volumen corpuscular medio bajo y un ancho de distribución eritrocetaria elevado. La proteinuria, que va a estar frecuentemente presente, pero va a ser variable, y los datos clínicos, como comenté al principio, la hematuria es indolora y es uniforme durante la micción, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos datos. Bueno, ¿qué pruebas iniciales están recomendadas en este tipo de pacientes? Debemos realizar proteínas en orina de 24 horas, albúmina sérica, LDH para buscar a ver si no hay datos de hemólisis o daño muscular, el recuento de retis y plaquetas para diagnosticar alguna microangiopatía trombótica, complemento para ver qué trastornos se activan en la vía clásica o las vías alternativas, las proteínas séricas de electroforesis y cadenas ligeras, el panel viral para saber si la causa es infecciosa, ANAS o ANCAS y factor reumatoide para detectar alguna enfermedad autoinmunitaria, incluso pues vasculitis, ¿no? En el caso de los ANCAS. Otras pruebas opcionales que podemos realizar en los pacientes son los hemocultivos, en el caso de que el paciente tenga fiebre y leucocitosis, los antimembrana basal glomerular para detectar síndrome de Wood-Pesher. Sin embargo, pues como bien dice ahí, el diagnóstico es por biopsia, ¿no? No tiene mucho sentido que tú solicites los antimembrana basal glomerular si la biopsia renal en los pacientes pues es inminente, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como les digo, valorando y dependiendo de la clínica del paciente. Los ensayos de streptolicina, el dímero D para buscar estados hipercoagulables, las inmunoglobulinas para ver si hay estados policlonales, la actividad del ADAMS 13 para ver si hay alguna microangiopatía trombótica y los rayos X más que nada pues para evaluar complicaciones de las enfermedades glomerulares, derrame pleural, cardiomegalia, entre otros, ¿no? Otro de los complementos diagnósticos pues se encuentra el sedimento urinario, que como bien dije, se va a caracterizar por eritrocitos o glóbulos rojos dismórficos. En este caso aquí estamos viendo un cilindro hemático y en las microfotografías, es con contraste y esta es una fotografía electrónica. Y aquí estamos viendo los acantocitos que tienen formas de anillo en formas como de vesículas así, ¿no? Entonces los acantocitos más del 5% tienen una sensibilidad del 52% y una especificidad del 98% para detectar enfermedad glomerular. Sin embargo, no nos debemos de olvidar del papel de la biopsia renal, que pues en este caso o en muchas de las etiologías pues es el gold estándar. La principal indicación para es que la enfermedad sea progresiva, ya sea con proteinuria y o con una elevación de la creatinina sérica, entre otras indicaciones que ya conocemos y se mencionaron en la clase pasada,
una albuminuria mayor de 30 miligramos por día, la hipertensión de nueva o sea, una adaptación. Entonces, pues esta se asocia con mayor probabilidad de una enfermedad progresiva. Las indicaciones actuales para una biopsia renal, pues tiene que cumplir con estos requisitos, ¿no? Meramente se tiene que hacer para saber un diagnóstico y proporcionar un tratamiento, porque la enfermedad se asocia a una mortalidad significativa, porque puede mejorar con el tratamiento, porque el tratamiento de estas enfermedades difiere del diagnóstico, es decir, yo lo traté y no mejoró el paciente. Los efectos adversos del tratamiento y el riesgo del procedimiento son aceptables para el estado actual del paciente y el paciente ha aceptado los riesgos. Entonces, estas son las indicaciones como que actuales para pues, la biopsia renal, ¿no? Existen contraindicaciones para hacer cólicos pequeños, severa, hidronefrosis, entre otras. Sin embargo, actualmente se dice que no hay una contraindicación en sí, ya que si el paciente lo amerita y es más el riesgo-beneficio, hay que hacerlo, ¿no? Hay diferentes, por ejemplo, pacientes que tienen una anatomía complicada, llámese riñón en herradura, pacientes con quistes, obesos, no sé, y van a mejorar si se hace una biopsia renal, por ejemplo, por medio de tomografía computada, o por ejemplo, pacientes con alguna coagulopatía o enfermedad renal poliquística, no sé, hacer biopsia por laparoscopía o abierta. Se dice que los pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de coagulopatía, teórica de que la visualización directa y la aplicación de materiales hemostáticos es mejor para el paciente, por ejemplo, la gelatina absorbible o la celulosa u otros, es mejor que no hacerle la biopsia, ¿no? Se adapta más que nada pues a los comórbidos del paciente, obviamente. Sin embargo, no se han realizado estudios para mostrar mejores tasas de complicaciones en estos pacientes, por lo que pues está como que a evaluar, como les comento, ¿no? Y mencionar que pues el sangrado es la principal complicación de la biopsia renal. Se hizo un estudio para valorar cuáles eran los resultados de las biopsias más frecuentemente encontradas y llegaron a la conclusión de estas 4 eran los más frecuentes: la nefropatía por IgA, la enfermedad de la membrana basal delgada, las anomalías glomerulares inespecíficas, la nefritis hereditaria o el síndrome de Alport, y que la nefropatía por IgA es la causa más común en todo el mundo, particularmente en toda Asia, ¿no? A nivel mundial. Ok, ¿por qué es importante realizar un seguimiento? Por ejemplo, si hay algún paciente que por cualquier razón no se haya realizado una biopsia renal con hematuria aislada, hay que realizar un buen control periódico para detectar que este paciente no vaya a realizar no vaya a progresar a una enfermedad renal. ¿Qué es lo que se está aconsejando? Pedirle creatinina sérica, un examen general de orina y la excreción de proteínas en orina de 24 horas cada año durante al menos 5 años. Esto como seguimiento de progresión, o sea, para evitar que progrese. Como algoritmos diagnósticos, tenemos 2 algoritmos que son pues importantes para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer algoritmo para diagnosticar si, por ejemplo, tenemos un paciente con proteinuria y tenemos un sedimento urinario que está presente, y aunado a eso pues vamos a vasculitis reales, crioglobulinemia, entre otros, ¿no?
Si no presenta enfermedad sistémica, pues ya nos vamos a otros diagnósticos: nefritis por IgA, síndrome de Alport, membrana proliferativa tipo 1, depósitos, enfermedad por depósitos monoclonales, entre otros. Y presenta un sedimento urinario de características pues nefríticas, que las que ya mencioné, pues ya nos vamos para otro tipo de diagnósticos, ¿no? Pero más que nada es que ustedes sepan identificar estas, ¿no? Y este algoritmo nos habla acerca de a qué pacientes o por qué tendría que estar indicada realizarles biopsias renales. Por ejemplo, aquí nos pregunta si hay evidencia de la relación entre la enfermedad glomerular y la infección, ¿no? O sea, que provoque la enfermedad. Si no hay ninguna relación, pues a lo mejor tiene un curso rápidamente progresivo. Si no, pues vamos a ver si hay una elevación de la creatinina sérica, y si sí hay una elevación de la creatinina, pues vamos a realizar una biopsia renal. Si el paciente, por ejemplo, tiene sedimento urinario de características nefríticas, o que clínicamente tenga o sugiera alguna glomerulopatía secundaria, a menos que, como se mencionó en la clase pasada, sea una nefropatía diabética y que no sea rápidamente progresiva, ¿no? Si sí está relacionada con infección, pues desde luego hay que tratar la infección y considerar la biopsia renal en caso de no haber mejoría a pesar del tratamiento en el paciente. En caso de que la elevación de la creatinina no esté elevada, pues vamos a proceder a realizar biopsia. Y de igual forma, si hay sedimento urinario que sugiera nefritis, o que clínicamente sugiera una enfermedad secundaria, alguna glomerulopatía, o que, como se mencionó también, haya una proteinuria en rangos nefróticos, ¿no? Ya que pues la proteinuria en rangos nefróticos con una creatinina sérica normal, pues es más con mayor razón que apueste a que sea una glomerulopatía primaria o secundaria, ¿no? Entonces, estos son como que las indicaciones a grosso modo de la biopsia. Muy bien. En cuanto al tratamiento, pues existen unas medidas generales o medidas de apoyo en los pacientes que presentan glomerulonefritis. Tenemos 3 niveles. En el primer nivel se encuentra obviamente los objetivos de la presión arterial, que es menos de 130/80, como ya se mencionó. Si tenemos una proteinuria mayor a 1 gramo, vamos a utilizar IECAS o ARA2 en la medida de lo posible. Si no se utilizan IECA o ARA2, pues podemos utilizar bloqueadores de los canales de calcio. La ingesta de proteínas aproximada es de 0.8 gramos por kilo día. Y pues como ya se mencionó en la clase pasada, en caso de que se llegue a un rango nefrótico, pues profilaxis de trombosis, ¿no? En segundo lugar, pues hay que reducir una ingesta en la solución salina y en la terapia diurética. Y hay que controlar los componentes del síndrome metabólico. Podemos administrar también dosis bajas de antagonistas de la aldosterona para controlar pues el mismo edema, aunque pues se prefieren los diuréticos de asa, ¿no? Abstinencia a la nicotina es muy importante, porque se ha visto en estudios, por ejemplo, en la nefropatía por IgA, que aumenta hasta 10 veces la progresión de enfermedad renal crónica en los pacientes fumadores, ¿no? Evitar pues todos los AINES, incluidos los inhibidores de la COX-2. Sin embargo, en caso de que se tuvieran que utilizar, podemos administrarlo de 1 o 2 veces por semana, y los que están actualmente como que que se avalan, por así decirlo, los que menos dañan son pues el ácido acetilsalicílico, los opiáceos, el paracetamol, entre otros, por llamar algo de analgesia, ¿no? Por decir algo. Evitar la hipocalemia a largo plazo, porque como ya hemos visto, pues se asocia a parálisis, hipometilación, rhabdomyolisis, entre otras complicaciones. Y dentro de este tratamiento hay beneficios teóricos que no están bien establecidos, como por ejemplo evitar el entrenamiento con pesas y realizar mejor deportes de resistencia. Esto es porque pacientes, por ejemplo, que realizan prensas abdominales desarrollan picos de presiones arteriales hasta 300 milímetros de mercurio, y por eso se recomiendan pues deportes de resistencia, porque disminuyen la presión arterial. El bicarbonato de sodio, independientemente de la acidosis metabólica, es que ya que los pacientes que tienen insuficiencia renal y proteinuria,
La orina alcalina pues es menos tubulotóxica que en los otros pacientes, pero hay realmente pocos estudios sobre ese tema, ¿no? La corrección de la hiperuricemia, que porque también hay menos progresión de enfermedad renal, al igual que la deficiencia de vitamina D, la hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo, ¿no? Por mencionar la terapia inmunosupresora, pues dada la rareza de casi todas las formas de la glomerulonefritis, no hay estudios grandes, aleatorizados y controlados sobre el uso de los inmunosupresores. Además, pues como ya mencioné, la patogénesis es multifactorial y los cursos clínicos realmente son variables y en ocasiones hay remisión espontánea de ciertas enfermedades. Sin embargo, pues en el caso de que se fuera a usar la terapia inmunosupresora, casi todas las formas de glomerulonefritis, se supone que por debajo de 30 mililitros por minuto la terapia ya no es sensible. ¿Por qué? Pues porque hay una pérdida de las nefronas funcionales y las nefronas que están restantes utilizan mecanismos como la hiperfiltración. Imagínense, si estamos dándole terapia inmunosupresora y hay una hiperfiltración, pues nos va a llevar a una pérdida progresiva renal y por ende los efectos secundarios de la terapia pues van a ser mayores, ¿no? Es por eso que esto va a depender de la causa. Bueno, aquí puse un ejemplo de manejo terapéutico sobre lo que podemos utilizar, sin embargo, es por poner un ejemplo, no está escrito para meramente una enfermedad o síndrome nefrítico en general. La enfermedad leve, por ejemplo, que tienen pacientes con meramente pura proteinuria, pues se recomienda una terapia conservadora, ¿no? En una enfermedad moderada, es decir, que parezca un rango casi nefrótico, pero con una creatinina normal o casi normal, se recomienda la prednisona en 1 miligramo kilo día durante 12 a 16 semanas y de 6 a 8 meses. Y en la enfermedad severa, es decir, que ya hay pacientes Gracias. Mucho. Bueno, si no hay todo claro, espero. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues estamos por terminar la clase, creo. Gracias a todos. Nos vemos.